Muy buenas noches, blancas para todos, bienvenidos. Hola a todos, muy buenas noches y gracias por conectarse una vez Buenas más con noches. nosotros. Hola. Buenas noches. Bueno, Buenas mm, noches. buenas noches. Boyacá reactiva la cultura, proyecto ganador fomenta la escritura y la lectura, apoyado por la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Cultura y Patrimonio. Sean todos bienvenidos a estas bellas noches blancas. Hoy, a falta de uno, tenemos dos invitados. Comenzamos con Marcela. Marcela, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Entonces voy a presentar formalmente a Marcela. Marcela Escobar Aparicio estudió literatura en la Universidad de los Andes y tiene una maestría en educación con énfasis en literatura infantil de la Universidad de Glasgow, Escocia. Ha trabajado como editora, escritora, lectora, creadora de contenidos digitales y gestora cultural. Es la directora del proyecto de lectura Picnic de Palabras, desde donde facilita experiencias de lectura para familias alrededor de libros de literatura infantil en espacios no convencionales. Este proyecto ha sido replicado en más de 10 países y 20 ciudades alrededor del mundo. En 2020, en alianza con el Museo de Arte de Bogotá, realizaron el proyecto Picnic en el Mambo. Junto con Zuli Pardo y Lina Rojas, hace parte del proyecto de divulgación cultural El Paraguas Podcast. En la actualidad es asesora y trabaja como coordinadora de literatura en la gobernación de Cundinamarca. Bueno, más que en todo lo que hemos leído, pues se nota el gusto y el fomento por la palabra. ¿Desde dónde inició este gusto por la palabra, Marcela? Desde que era chiquita. Me leían y crecí en una casa llena de libros y fue algo que luego entendí. O sea, ya de grande trabajando en la Biblioteca Nacional, trabajé 5 años en la biblioteca en promoción de lectura y en formación en estrategias de lectura. Entendí que eso que para mí era obvio, en realidad era un tesoro. O sea, crecer entre libros y uno como aburrirse e ir por un libro y buscar una palabra que uno no entiende y llegar a un diccionario y perderse en un millón de palabras en el diccionario, porque es que uno empieza con una palabra y termina en un mar de palabras, y de pronto uno ve la hora haciendo la tarea y no son las 5 sino las 7 y no hizo la tarea, pero además leyó un montón. Creo que ahí empieza como esa experiencia, por supuesto, pues unos papás lectores, una familia lectora y bueno, las palabras, como diría, ¿quién dijo eso hace poco? Creo que Hugo Jamioy, que hablábamos con él desde el paraguas, que decía cuando la lectura, no, la poesía es un virus que cuando te toca, se queda contigo toda la vida. Entonces, Ojalá todos nos no solo leo, contagiáramos de este sino que virus. escribo. Ojalá todos nos contagiáramos de este virus, de la palabra. En eso estoy, haciendo experimentos para contagiarlos a todos. Contágianos, contágianos. Bueno, entonces aquí pues estoy eh, anonadado ante tanta experiencia de promoción de lectura que has tenido, de escritura, de edición. No sé qué no has hecho en cuanto a la palabra, pero seguramente van a venir muchos más proyectos. Hablando de proyectos, pues el proyecto con el cual yo te conocí y traté de imitarte, aunque pues es difícil, no hago esa magia que tú sí haces, es Picnic de Palabras. ¿Nos podrías contar un poco acerca de Picnic de Palabras, por favor? Eh, bueno, Picnic de Palabras es como una moneda con dos lados. Está el lado experiencial y es si una persona va a picnic va a encontrar un mantel de cuadros y un mantel lleno de libros de literatura infantil. Entonces, eso es picnic y pues yo creo que ustedes han visto que hay un montón de adaptaciones de picnic en todo el país y en otros países, que es como picnic de libros, picnic literario, picnic no sé, al parque, picnic debajo de los árboles, bueno. Entonces, digamos que hay un tema conceptual que al final es pues que pueden ser como experiencias muy similares a la propuesta de picnic de palabras. Sin embargo, pues picnic cuenta con una metodología y pues como con una serie de insights que a primera vista no se ven. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien es para, pues por un lado es para las familias,
Lo hacíamos antes de pandemia los domingos, cada 15 días o una vez al mes, estaba sujeto al clima. Habíamos escogido lugares no convencionales, o sea, era una apuesta completamente innovadora y disruptiva, decir, bueno, ¿cómo hacemos que la gente que no lee, lea? Y luego ese, ¿cómo hacemos que se transformó a cómo inspiramos, cómo invitamos, cómo enamoramos? Entonces aquí hay un montón de palabras que evocan la acción y un poco lo del virus que se contagia, como esta posibilidad de, por todos lados, nos dicen que tenemos que leer. Y lo vimos en radio y lo vemos en la tele y vemos que la gente nos dice y uno tiene un montón de información que le dice cómo lavarse las manos. Digamos que en la pandemia uno decía, o sea, como para que entiendan lo interesante del diseño de este proyecto, y es uno sabe que tiene que lavarse las manos, pero durante la pandemia nos decían, lávese las manos 3 veces, y uno decía, ¿cómo así que? O sea, todos nos lavamos las manos, ¿no? Bueno, la lectura es igual, en teoría todos sabemos leer, o sea, sabemos decodificar, sabemos revisar como lo que dice en un texto, pero realmente ¿cuántos leemos? ¿Cuántos comprendemos lo que leemos? ¿Cuántos sabemos que nos gusta leer? Entonces, Picnic apunta a dar respuesta a esas preguntas, pero en primera persona. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno se dé cuenta, uy, encontré Tintín, me encantan los cómics y no lo sabía, uy, me encantan los libros sin palabras, wow, tengo una experiencia, uy, me gusta el diseño, uy, me gusta la poesía, pero ¿lo sabías? De pronto sí, de pronto no. ¿Qué pasa? Que la lectura necesita mucho amor. Si yo les digo a ustedes, miren, léense este libro, como, miren, me leí este libro y pues se lo recomiendo, no se imaginan, me leí un libro increíble, me acordé de ustedes, pues uno se quiere leer el libro que hace que la otra persona se acuerde de uno, pues porque eso es fundamental, tiene que ver con nuestro sentido de pertenencia, con nuestro sentido y necesidad de ser reconocidos por el otro. Entonces aquí hay un montón de temas que estamos trabajando desde Picnic, que se jalan con la experiencia y donde invitamos a la gente a leer, a pasar felices y a que se den cuenta solitos que uno puede leer un libro en 5 minutos, claro, libros para niños, y sobre todo que con los libros para niños, pues uno arranca ese amor y esas experiencias que se empiezan a detonar y a compartir con los que participan en Picnic. Bueno, pues yo quedé inspirado. No tuve la oportunidad de ir al Picnic en Bogotá presencial, quería ir. Yo lo conocí ya estando acá en Duitama. Yo estudié allá en Bogotá y me devolví a Duitama, pero sí hice algo como una variante aquí en Duitama, dentro del colegio, como un entremés literario lo llamaba. Entonces, mientras almorzaban las de primaria, las de noveno iban y les leían. A veces, pues afortunadamente tenemos una zona verde, o si también el clima afectaba, pues tocaría dentro del salón. Claro. Y una vez nos animamos e hicimos un picnic también al lado del centro comercial. Acá hay un centro comercial y con un prado, y también lo hicimos acá. Entonces, pues muchas gracias por inspirar. A mí me contagiaste y seguramente vas a contagiar a más personas. Bueno, se me olvidó decir que también lo que diferencia este picnic de los otros picnics, aunque ahorita está un poco en pausa por el tema de la reconfiguración de lo que es ahora como el mundo real y salir y compartir con otros, es que era una apuesta en el tiempo. Hacíamos picnic con frecuencia, entonces tejimos comunidad, teníamos los vecinos que eran los amigos, entonces eso también pues hace la diferencia a hacer un picnic una vez al año. Entonces también como que parte del corazón del proyecto era esa continuidad. Bueno, también quiero invitar a los contertulios a participar. No es solamente una charla entre dos o tres, sino entre todos. Entre todos hacemos la palabra y estamos alrededor de la palabra. Entonces, les recuerdo, tienen la opción de levantar la mano para pedir la palabra. Si alguien quiere participar, bienvenida sea su pregunta o su opinión. Bueno, y sé que ahora estás llevando a cabo otra promoción y otro medio, ya me imagino que también adaptado a la pandemia, que es el podcast, el Paraguas Podcast. Sí, ese lo empezamos antes de la pandemia. Ese proyecto empezó en el 2019, pero salimos al aire en el 2020. ¿Y cómo lo podríamos escuchar? ¿Sobre qué trata ese podcast? Lo pueden escuchar en sus plataformas de podcast favoritas, o sea, por ejemplo, está en Apple Podcast, está en Spotify, está en Deezer,
buscan el paraguas, así como suena el paraguas, y la primera temporada invitamos a nuestras mentoras, pues que son figuras muy reconocidas en el mundo de la literatura infantil y juvenil y de la academia. Entonces, por ejemplo, está Claudia Rueda, Evelyn Arispe, que es una mexicana muy importante, pues una académica muy importante, pero con una sensibilidad maravillosa. Está Beatriz Elena Robledo. En la segunda temporada nos arriesgamos a hacer unas conversaciones sobre nuestros clásicos, entonces cuestionamos un poco el canon, que es esto que nos dicen como que hay que leer, no sé, Cien años de soledad. ¿Quién dijo? Entonces citamos nuestros clásicos, entonces por ejemplo está La historia interminable, está Momo, Momo no, está La historia sin fin, está El Hobbit, está Mi amigo el pintor, que fue un libro que tuvo mucha censura, por ejemplo, que yo leí, o sea, es uno de mis libros y yo lo leí, me acuerdo que en quinto y en sexto, y es un libro muy duro, o sea, es un libro político, que toca temas muy difíciles, muchos temas tabú, y que en muchos colegios y que muchos adultos censuraron, entonces también es como traer estas conversaciones, y justo salió para la época del paro de este año, entonces también es muy chévere, pues porque también es entender que la literatura permite crear espacios para hablar de los temas difíciles, y que los lectores también se hagan preguntas y también puedan expresar cómo se sienten, pues porque es que da mucho miedo, o sea, en la época del paro aquí en Bogotá, pues estábamos como aterrados, o sea, como que era súper, súper extraño, había mucho desasosiego, había mucho miedo. Buenas noches, nos están saludando. Y es entender Sí. que los libros también nos acompañan, nos dan consuelo, tocan temas difíciles y pues que hay muchas historias, como, o sea, como que no va a ser ni la primera ni la última vez que pasemos por esto, entonces también es como tener otros puntos de referencia para ampliar la mirada. Y la temporada actual, que salió hace un mes, es mi favorita, es la lectura desde otros lugares. Estamos hablando de la lectura desde el cuerpo, desde el territorio, desde los sentidos, entonces va a ser corto pero sustancioso. ¿Cada cuánto sale? ¿Cada semana? No, 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 lo sacamos con una periodicidad más o menos de 20 días a un mes. Entonces sí. El que nos acabó de saludar fue la Biblioteca Municipal Senón Solano Ricaurte. Gracias a ella comenzó este club de lectura. También gracias a la biblioteca pudimos tener a Marcela para la Semana de la Palabra, que así celebramos no un día, sino toda una semana del idioma. Y pues también ya habíamos tenido ese contacto antes y también nos habías explicado sobre picnic en el mambo, una variación de picnic. ¿Nos podrías explicar cómo es picnic en el mambo? Picnic en el Mambo fue un espacio divino que formulamos en la pandemia con Luisa Naranjo, que es la subdirectora del Mambo, y el sueño era cómo conectamos libros y lectura y familias con el espacio del museo. Y el criterio fue pensar que los libros para niños no son solo textos, sino que también son y tienen una conversación maravillosa con las ilustraciones. El criterio fue soñarnos estas ilustraciones, o sea, escoger los libros donde las ilustraciones son tan poderosas que podrían estar colgadas en un museo. Entonces de ahí fue que partió como la idea y la propuesta y también del concepto que lo han trabajado, pues lo propuso una autora, creo que esta autora es sueca, les debo el nombre, donde ella decía que los libros para niños son los primeros museos de los niños y con Luisa, digamos que dijimos y además que los niños pueden tocar, porque en los museos no se puede tocar nada. Bueno, salvo los que son experienciales, pero digamos que un museo tradicional es un lugar donde uno va a observar y contemplar. Y un libro para niños es muy sensorial, ¿no? El tocar, el sentir, El algunos, oler el el papel, olor, o sea, sí. los pop-up que se Ujú, abren, son muy bellos. Son una obra de arte los libros para niños. tal cual. Ese fue el concepto, justamente. No sé si tengan preguntas, comentarios, inquietudes. De Picnic en el Mambo salieron videos, están todos en el canal del Mambo. Pueden buscar en YouTube Picnic en el Mambo. Y tenemos ahí las lecturas en voz alta que se hicieron y también tuvimos un especial en Casa de con 6 autores colombianos de literatura infantil que nos presentaron las novedades y sus trabajos y cómo trabajan. Entonces también eso es súper chévere, pues porque es como ver a Dipacho, ver a Claudia Rueda, ver a Melissa Tizábal, ver a Enrique Lara.
también como dimensionar el trabajo que hay detrás de estos libros, como el juicio y el cuidado y la rigurosidad que hay en el quehacer de estos libros. Igual que en una obra de arte, entonces. Sí, claro, solamente miramos el resultado, pero pues hay todo un proceso detrás, hay toda una intención detrás, una vocación. Exactamente. Es un oficio, es que ser artista es un oficio. O sea, no es solo, ay, es que me encanta dibujar, no, me trasnocho y me salen canas. Y después de 20 intentos, uno sale bien. O sea, esto es un oficio, como el panadero, Como la promoción de lectura, ¿no? como la También promoción de lectura. varias veces y has hecho varias promociones. ¿Antes de Picnic habías hecho algo anterior? No, ¿No? pues trabajaba en la Biblioteca Nacional y realmente fue de las experiencias con la biblioteca pues que hice clic, de ver a los bibliotecarios trabajando en frontera, o sea, en los lugares más recónditos y en las condiciones más extremas, enamorarlos, o sea, yo no los enamoraba, yo hacía la logística, yo hacía que las cosas pasaran, pero pues ver que estas personas, ¿Tú eres Cupido? O la Celestina. claro, sí, sí, exacto. Estas personas trabajaban con las uñas y lograban, o sea, lográbamos como enamorarlos en los procesos de formación. Y luego yo tuve espacios de lectura personalizada con niños de 4 años, 5 años. Nada de eso le cambió la vida. O sea, sentarse a leer con un chiquito y que este chiquito te mire y te escuche y luego vaya a leerle a otro exactamente como le leíste. O sea, es como entender que la lectura es como comer. O sea, es como el alimento del alma. Entonces, cuando no entiende eso, pues es imposible, ¿no? O sea, hay que hacerlo. O sea, o sea, una vez uno empieza, uno no puede parar porque es demasiado poderoso. Y a cada vez le da más hambre. Exacto. Pero además Y eres más exigente. O sea, el alimento es más exquisito. sí, también tienes razón. Y no solamente se forman lectores, sino hasta promotores de lectura. Y qué idea, qué bonito sería eso, ¿no? Que vayan más y más promotores de lectura. Justo también nos acompañan acá dos promotoras de lectura en este club. Hay una profesora, hay estudiantes de primaria que te conocieron de la vez pasada y que volvieron aquí. Uh-huh. Y qué bonito que siempre vuelvan. Entonces estamos aquí escuchándote encantados. Y sé que nos tienes una sorpresa, un amigo tuyo, un invitado. Ah, sí, sí, claro. Un crack, porque es que es un crack. Los dos son cracks. Sí, pero mucho sí, digamos que sí, no va a decir nada porque luego me regaña, ¿cómo pasó? Pero es un mentor y además inspira con su trabajo y con lo que hace, entonces es maravilloso el invitado que tenemos hoy. ¿Y nos puedes decir quién es? Claro que sí, entonces, ¿ya está? Sí, me ¿Ya parece llegó? ver. Listo. Sí. Vale, vale. Hola Andrés, Hola, ¿cómo están? ven y tú, bienvenido. Buenas noches, Gracias. Andrés, bienvenido. Buenas noches a todos. Bueno, primero te presento como para que la gente sepa un poquito más. Entonces, Andrés Barragán es literato, ingeniero y músico que desde hace 16 años trabaja en Punto Aparte Editores, la empresa que fundó. Recientemente decidió lanzar un sello editorial llamado Colombia Ilustrada, gracias al cual ha publicado varios libros y explorado diferentes lenguajes con miras a contar historias sobre nuestro país, entre las que encontramos biografías ilustradas e historias que colecciona y narra a modo de crónica ilustrada. Imagínense una crónica ilustrada, lo que es una cosa espectacular. Entonces, bueno, la primera pregunta, Andrés, es bienvenido y ¿de dónde nacen estas ideas? Bueno, pues entonces de nuevo muchas gracias. Me encanta este tipo de conversaciones, así sean virtuales, porque son a propósito de libros, que es mi gran pasión. Tanto así que el título que me pongo como profesional en la vida es biblioactivista. O sea, creo que mi vida consiste en promover los libros. Entonces me encanta esto de nuevo, muchas gracias. Pues ¿dónde nació? Pues como todos, ¿no? De una profunda pasión por los libros y que siempre proviene desde de la infancia, realmente. O sea, yo no conozco a nadie que se haya enamorado de los libros tarde
y pues venía por un lado de un papá profundamente bibliófilo, pero así casi que obsesivamente bibliófilo. Y pues eso casi que le podría poner fechas y echar a cuentas porque fue un día que mi papá me dijo, oye, no, yo estaba mirando unos libros viejos y encontré uno que era Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Y yo dije, ¿esto qué es? No, pues es un libro, si quieres léetelo. Eso era mi copia cuando yo era chiquito. Y me lo leí de una sola sentada. O sea, nunca había cogido un libro. Y ahí ya nunca más paré. O sea, fue 9 semanas en globo, la vuelta al día, la vuelta al mundo en 80 días, ya decir el de Julio Cortázar, que es el revés. Después Emilio Salgari, Sandokan, pasé por todos esos y después ya me metí, fue ya un poco más grande, me metí en Cortázar y Borges y ahí ya me perdí para siempre también. Entonces por ahí comenzó todo. Y ahí comenzó el gusto por los libros y el gusto por las ilustraciones. Por las ilustraciones ese sí llegué un poco tarde, porque yo era más un hombre de letras, pero fue cuando comencé con Punto Aparte, que es la editorial, hace 16 años, que me tuve que sensibilizar al diseño. Ahí, digamos, comencé a entender las infografías, que es una parte que para mí es apasionante, pero descubrí hace poco, haciendo Periplos, que es un libro del cual vamos a hablar ahorita, que en realidad sí hay una raíz infantil de las infografías, que es que mi abuelo era médico. Entonces mi abuelo tenía muchos libros de medicina que tenían muchas infografías y muchos diagramas del cuerpo y yo me pasaba horas mirándolos. Entonces por ahí fue la infografía y la ilustración fue más que todo por los cómics. O sea, yo no era tanto de cuentos infantiles, sino después fue por cómics y novela gráfica. Y por ahí entonces ya todo se articuló, diseño, letras e ilustración fue cuando armé Colombia Ilustrada hace un par de años. Hablando de ilustraciones y que también Marcela hablaba de Tintín, me acordé que una estudiante mía también entró a la literatura por Tintín y ahora está estudiando literatura. Entonces, pues qué alegría para mí que esté estudiando literatura gracias a Tintín y a las ilustraciones. Claro, chévere. De hecho, el que yo leí era Charlie Brown. Ese lo leía todo el tiempo y de hecho era súper patético porque yo quería ser amigo de Charlie Brown, de Carlitos, porque yo me sentía porque yo era muy solitario en el colegio, pues casi mucha gente que lee le pasa eso, casi que es una correlación interesante, es que uno termina viviendo en el mundo imaginario un poco, es porque no le dice mucho el mundo alrededor. Además yo era músico, entonces yo me la pasaba era practicando guitarra y leyendo. Entonces, digamos que curiosamente el más chiquito, yo sí decía como, tan chévere tener un man como Carlitos ahí al lado, pues porque, pues no sé, eso suena un poco patético, como no tenía amigos, pero digamos que tenía un par de amigos, pero pues eso era bonito de Carlitos y de Charlie Brown y de Snoopy. Por supuesto, ahorita mi perro es muy parecido a Snoopy y eso es todo un triunfo en la vida. Y los personajes y los libros también son amigos. También. Bienvenidas a estas amistades. Sí, también, claro que sí. Que duran para toda la vida. Claro. Es cierto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? Bueno, pues estamos abiertos a las posibilidades. También nos gustaría, Andrés, que nos contara un poco de Punto Aparte y también luego un poco sobre Colombia Ilustrada. Listo. Entonces, ahí la historia tiene que ver con una carrera de vida un poco truculenta y es que yo comencé estudiando ingeniería industrial. O sea, yo siempre quise ser músico, pero aquí hacer rock era imposible. Entonces dije, no, pues voy a estudiar lo que mi papá estudió. Mi papá era ingeniero. Comencé en ingeniería industrial, me aburrí mucho, me pasé a literatura. Me enamoré de todas las materias que pude. Cuando antes odiaba los cálculos y las físicas, aquí me enamoré. Pero por ese entonces se acabó mi grupo de rock. Y entonces me vi en una situación terminando literatura en la que dije, hay mucha gente con mucho talento en Colombia, muchos músicos, muchos escritores, muchos ilustradores, muchos documentalistas, muchos directores, muchos dramaturgos que no tienen ni idea de cómo gestionar su talento. Entonces volví a ingeniería industrial dizque para aprender a gestionar talento, terminé ingeniería y ahí mi tesis fue una editorial. ¿Por qué una editorial? Porque yo quería una cosa que fuera un reto creativo constante, que nunca fuera monótono, que todos los proyectos fueran distintos. Y comencé ahí, eso fue hace 16 años que me gradué. Y pues, en realidad la primera versión de la tesis que hice fue una basura total, eso no sirvió para nada, salía a probarla en la realidad y era pura carreta.
Entonces me tocó rehacerla y ahí comenzó Punto Aparte. Punto Aparte es una empresa que hace libros infográficos para entidades, sobre todo ambientales. Nos contratan para hacer libros que cojan información muy compleja y la volvamos atractiva gráficamente. De ahí que yo terminara con diseñadores, infograficadores y directores de arte. Pero entonces era tal el talento de estas personas alrededor mío que dije, no, tenemos que hacer un sello que cuente historias. Y realmente yo comencé pensando fue como en libros fotográficos, como de historias viejas, que es lo que más nos son las historias como tales, pero siempre había un reto de derechos de autor tenaz con las fotos. Entonces me dijeron, ¿sabe qué? Trabaja ilustración. Y dije, ¿quiénes acá quieren trabajar ilustración? Y pum, todo el mundo levantó la mano y uno de los que ahora es mis socios, uno de los socios es Guillermo Torres y él es un genio. Entonces dije, no, venga, armemos esto. Y con él fue que comenzamos a cranearnos Colombia Ilustrada. Bueno, y con Mateo Zúñiga, también otro socio, que es diseñador. Entonces yo soy el de las palabras, uno es el de los dibujos y otro es el de los diseños. Entonces como la distribución. Entonces Colombia Ilustrada básicamente lo que hace es contar historias sobre Colombia a propósito de la identidad colombiana usando lenguajes ilustrados de todo tipo. Vi por ahí un libro sobre búhos. A mí me encantan los búhos y es nuestro símbolo de la modalidad de humanidades del colegio. Entonces, ojalá pudiera adquirir ese libro. Ah, claro, ¿no? Y ahí cuadremos eso porque ese lo acabamos de sacar, eso fue una lucha de años, pero por fin salió la guía de búhos, la guía ilustrada de búhos. Está divino, está súper bien. Un gran orgullo ese libro, haberlo podido sacar. Pero también hemos hecho cómics sobre robots en Colombia, que eso es raro. Queríamos hacer Robotrópico, se llama, porque era robots pues en el trópico. Y eso no hemos visto. Hemos visto los robots en Japón, los robots en Europa, los robots en Estados Unidos, pero nunca he visto un robot caminando por cañocristales. Entonces yo quería hacer eso, y ahí lo estamos haciendo con Guille. Queremos hacer una cosa que se llama Bilo Perrito, que es un perro que le gusta leer, y que es para promover la lectura en los niños. Mejor dicho, si comenzamos por el lado de las ideas y los proyectos, ahí nunca acabamos. Bueno, entonces hablemos de los que ya existen, para que la gente también se haga una idea de lo que han hecho. Hablemos de biografía. Brigitte. Listo. Sí, entonces hicimos estos homenajes ilustrados, que realmente son como reflexiones ilustradas a propósito de personajes. Uno de ellos es Brigitte Baptiste y la otra es Leo Espinosa, pero lo importante de Brigitte ahí es que nos interesaba plasmar su discurso científico y la historia de Brigitte es absolutamente interesante, o sea, es como, porque básicamente lo que entendimos y entendimos con ella, porque lo hicimos con ella, o sea, era todo el tiempo discutiendo y era entender que ella es una conectora de mundos, ella conecta el mundo científico con el mundo de las humanidades, ella conecta el mundo digamos, de la ciencia más dura con ciertas prácticas locales, autóctonas, y articula también la academia con el resto del mundo, y al final del día articula a los hombres con las mujeres, en su propio discurso de vida, o sea, y al final es eso, y entonces era cómo plasmar eso gráficamente, y ahí lo más interesante era cómo enfrentar el tema de género de una manera respetuosa y que no fuera cliché. Entonces ese fue como un gran reto ahí. Es un libro bonito y ahí lo que es más impresionante es en los lanzamientos cuando hacíamos algo con ella, todo el mundo tenía que ver con ella, todo el mundo se quedaba haciendo fila, hablar con ella, abrazarla, o sea, un fenómeno realmente. Además absolutamente lúcida, o sea, de los discursos más lúcidos que yo he visto es el de ella. Sí, por ejemplo, le recomiendo la conferencia TED que ella dio. Sí, claro. Claro, y es maravillosa. Tenemos a Leo Espinosa. Pero Leo Espinosa es una gran chef y ahí lo que nos interesaba era partir de su visión de Colombia para entender un poco cómo la gastronomía y su manera de trabajar la gastronomía hablaba de Colombia. Entonces lo que hace es que recorre el país, se va a sitios muy lejanos y aprende técnicas de cocción y entiende cómo se consume el alimento, y lo que hace en su restaurante es rendirle homenaje a esas personas y esas prácticas que son del día a día, pero que uno olvida, cuyo valor uno olvida. Entonces ella lo que hace en su restaurante es rendirle homenaje a esas personas, y me parece que aproximarse a Colombia desde la gastronomía es un proceso increíblemente fértil y a uno aprende un resto sobre el país. Entonces digamos que ella fue muy generosa, nos sentamos con ella también, esto lo hacemos con ellos. Y no, pues las historias que tiene ella, ha recorrido todo Colombia, ha comido de todo, con todo el mundo, y digamos, una historia bonita es que le digo, bueno, pero cuéntame algo que me sorprende. Me dijo que no importa lo pobre que sea el sitio que llega, o sea, he llegado a sitios donde hay una pobreza, pues,
y que aún ahí es donde mayor bienvenida le dan, donde con una sonrisa le dicen, siéntese en nuestra mesa, y siempre le ofrecen, por más pobres que sean, siempre la invitan y es una comensal más en la mesa de esas personas. O sea, hay algo ahí súper bonito en la resiliencia, pues, sobre todo de las mujeres, porque es principalmente mujeres las que cocinan, ¿no? Entonces esas mujeres con una hospitalidad, con una sonrisa gigante, sonrisas sin dientes, pero recibiéndola en todos lados y contándoles sus recuerdos y transmitiéndole toda su sapiencia. Ese era un poco el objetivo de ese libro. Y yo quiero como atar un poco lo que estás diciendo con algo que está pasando a nivel mundial. Y es que yo estuve 2 semanas en un congreso de literatura infantil, así súper guau, con la gente, con los académicos, no académicos, y todo el mundo contando sus historias y sus ponencias, y A, y B, y C. Yo presenté Picnic en el Mambo, en ese espacio. Tuve la fortuna y la oportunidad, y es maravilloso. Y una de las cosas que yo me llevo, y oyéndote, Andrés, con esas historias, es que yo siento que ahorita hay un gran cliché con las mujeres. Entonces están buenas noches, niñas, estos libros para empoderar a las niñas con estas mujeres científicas, heroínas, y como que tan lejanas a uno, y tan gringas, y tan rusas, y tan japonesas, y tan chinas, y tan de cualquier parte del mundo, que uno dice, bueno, ¿y cuál es nuestro referente? O sea, ¿quién nos inspira a nosotros de Colombia para Colombia? Y te oigo con estos 2 ejemplos, y me parece 10 veces más acertado este trabajo que estás presentando tú hoy que mucho de lo que uno ve, que son bestsellers, que son taquilleros, que están traducidos a más de 10 idiomas, pues porque responden a un mercado. Y Qué aquí lo chévere. que yo siento es que tú respondes a una cultura y a una búsqueda de identidad. Entonces, como, no sé si eso tenga sentido para ti, si es posible conectarlo también con el sello de la editorial. No, claro, definitivamente estoy de acuerdo, gracias por decir eso, pero realmente sí es nuestro, o sea, nos pareció siempre mucho más, o sea, no estamos haciendo ese libro sobre, o sea, nos interesan las historias de ellas, o sea, realmente me parece que hay mucho por contar ahí. Parte de nuestra búsqueda es una búsqueda gráfica de buscar lenguajes ilustrados para acoplarse a las nuevas realidades, para contar de nuevas maneras la historia, pero además las nuevas historias, y las nuevas historias las están escribiendo las mujeres acá, y no son necesariamente las que están en el Congreso, casi que sobre todo no son las que están en el Congreso, sino las que están en los rincones del país haciendo cosas. Esas son las que en verdad merecen nuestro homenaje. Eh, o cosas muy anómalas ya como las que está haciendo Brigitte, por ejemplo, que es como un discurso completamente novedoso. Entonces, pues nosotros también hacemos unos pequeños homenajes ilustrados en la página web, y ahí digamos, hay muchas, casi todas son mujeres realmente. Sí nos interesa mucho ese lado porque sobre todo ahí, o sea, además hay un respeto, hay una necesidad de homenajear, una necesidad de reconciliar, de reconocer, pero ahí es donde está lo más interesante hoy en día para mí. Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo con ese diagnóstico. Esos libros para mí ya son un cliché. Claro. Y no digo que no funcionen, seguramente son unos muy buenos abrebocas para que nosotros como lectores, tanto hombres, mujeres y todo lo que hay en el intermedio, nos hagamos preguntas, pero también seamos capaces de ir más allá. O sea, es decir, como hay muchos libros que yo creo que muchos de ustedes se preguntan, por ejemplo, uno dice, no, pero entonces si tengo un libro de Disney, ¿qué hacemos? ¿No? Porque a veces uno también cae en el error de decir, es que si no es demasiado exquisito, no sirve. No. Es muy importante que como promotores de lectura y como lectores también le demos valor al libro como libro, o sea, es arrancar con los libros, pero es muy importante cultivar, identificar qué nos gusta y también exigirnos, porque hace poco hablaba pues como he hablado con varias personas acerca de estos procesos de lectura, los profes en los colegios, que hay un plan lector, donde uno lo pone a leer unos libros, no sé, La Divina Comedia en octavo, y uno dice, ¿cómo uno, o sea, así es que uno deja de leer? Pues porque es que es muy difícil tener, o sea, digamos que llegamos a una conclusión y es, la lectura requiere una madurez. Igual que si uno es chiquito y prueba un champiñón, pues de pronto a uno chiquito no le va a gustar el champiñón, de pronto más grande sí. Entonces es como ir trazando ese camino de lectores con lecturas que nos resuenen, que se conecten con nuestras experiencias, con nuestras preguntas, con nuestra identidad, con cosas que nos llaman la atención, para que cuando lleguemos a la Divina Comedia, a Cien Años de Soledad, y de ahí, no sé, al Quijote, pues tengamos como
un marco más amplio para poder entender y sobre todo disfrutar estos libros, pues porque estos libros son increíbles. Claro, no, pero digamos que ahí sí estoy de acuerdo porque una de mis peleas es que yo creo que debemos desintelectualizar los libros porque así como yo comencé a leer Julio Verne, y yo me acuerdo además con mis amigas del curso en tercero de primaria, la única alternativa que tenía para leer era Mujercitas, o sea, no había nada más, o sea, era patético. Entonces digamos que lo que yo decía era, al lado de los libros de Julio Verne y al lado de los de Emilio Salgari y después de Rulfo y de Cortázar, yo tenía el libro de Jugando con Pelé, que era un libro de técnicas de fútbol de Pelé. Entonces yo lo que digo es, si a uno le gusta el fútbol, si a un niño o una niña le gusta el fútbol, pues puede comenzar con un libro de fútbol. O sea, no tiene que llegar, es cierto, no tiene que leer la Divina Comedia para que uno sienta que tiene un hábito lector. El hábito lector pueden ser libros mientras haya libros, realmente eso es lo importante. Mientras uno sienta ese valor de un libro, lo que le aporta un libro en la vida, no importa lo que sea, y estoy hablando de libros de youtubers si es necesario. O sea, con que haya un libro es un comienzo. Sí, exacto. Y yo voy a confesar, por ejemplo, que en mi casa había libros y periódicos. Yo nunca pude leer periódicos. Me aburría profundamente. No sé si es el formato, el periódico. Yo era muy chiquita, el periódico era muy grande. Sí. O sea, como que también es como te llega, ¿no? Como la disposición del artefacto. Y también debo confesar que yo me volví a conectar con la lectura a los 12 años leyendo Agatha Christie y novelas policíacas. Claro, pero es que esas son súper interesantes. Uno lo agarra. Lo que funcione. Es mi lema, lo que funcione. Tal cual. No sé si alguien tenga alguna pregunta para Andrés. Aprovechen. O para Marcela también. No, también, pero el invitado especial es Andrés. Ambos son invitados especiales. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Dudas? Ya hay preguntas. Luisa, bienvenida. Buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches. Hola. Soy una fanática de ambos invitados hoy y les voy a hacer una pregunta porque me muero de la curiosidad. A Marcela siempre se la hago. ¿Qué se están leyendo hoy? Ay. Andrés, responde tú. Y yo Es un ejemplo interesante. Me estoy leyendo la biografía de Dave Grohl, el cantante de Foo Fighters. Y son las historias más increíbles del mundo. O sea, este tipo parchando con los Rolling Stones, con Paul McCartney, está contando que Paul McCartney le está dando clases de piano a la hija. Entonces, eso es increíble y estoy totalmente orgulloso de que no es el Ulises de James Joyce. O sea, no, este es el libro más prosaico del mundo y me encanta. Me encanta porque realmente, pues generalmente uno cae en estas preguntas y son perfectas como ejemplo a lo que estaba diciendo Andrés. Cualquier cosa que funcione está bien, así sea ¿no? La última lecturas dominicales que pues ya digamos obviamente no tiene el mismo formato que tenía cuando pues Marcela creo que no había nacido, pero Andrés y yo claro que sí. Tampoco. y Marcela ¿qué está leyendo? Me estoy leyendo una novela, se me acaba de olvidar el nombre, pero se llama como Cinco Moscas y es una novela que todavía no sé si es buena o no, pero me tiene enganchadísima. Y es de un personaje que estaba en Londres y decide irse a morir, o sea, se va a suicidar y se va a pasar sus últimas 2 semanas en Casablanca, en medio de un chismononón de la muerte de una persona famosísima en Madrid y el man está ahí espiando y atando cabos y se siente como el detective más detective. Entonces, ahí voy. Si te tiene enganchada es porque es buena. Sí, pero hay unos capítulos que yo le editaría. Como este capítulo yo lo saco. Pero Okay. sí, quiero saber en qué termine. Bueno, ¿Y tú? gracias. Luisa, ¿y usted qué está leyendo? Nada, te estoy leyendo varias cosas. Acabo de terminarme Tipacoque de Eduardo Caballero Calderón. Entonces me he encontrado con esas historias costumbristas que son lindísimas y yo creo que eso lo ayuda a uno también a leer, hacer una relectura de todas estas palabras que estamos prostituyendo tanto, que son patrimonio, memoria,
herencias, cultura, tradición, etcétera. Entonces es bien interesante. Y estaba empezando un libro que no me acuerdo cómo se llama, como las historias fantásticas de un, no me acuerdo cómo se llama, bueno, pero es como de un primo, de una gente que vive en Nueva York y que le llega un primo empieza la Segunda Guerra Mundial y tienen como una historia de superhéroes y bandidos y, bueno, un poco también ya Wow. fantástico. Pero voy a encontrar el libro y se los voy a mandar el título por acá, pero bueno. Pero la prueba de que somos bibliófilos es que estamos leyendo como muchas cosas al tiempo y que hay veces uno no le queda claro cuál es el libro que está leyendo porque todo el tiempo está leyendo. Entonces, Sí. Las aventuras de Cavalry en Clay. uy, ni idea. Ese No, sí, ni ni idea. idea, o sea, creo, es que estoy diciendo, me estoy inventando el nombre, pero ya les mando y está bueno. No, maravilloso. Me encanta Súper. conocer Juan Sebastián también. Soy una fanática de estas dos personas que tienes acá sentadas. Yo he tratado de inventarme muchas cosas con ellos dos. Los dos son personas maravillosas y qué honor tenerlos además hablando acá. Y Sí, es todo un ya, honor. ya vuelvo a mi espacio de... No te puedes ir, no te puedes ir. Vamos a No, ver el espacio una biografía de Luisa. Luisa Naranjo fue con la que nos inventamos Picnic en el Mambo. Ella es la subdirectora del Mambo. Entonces también como para... No, soy una lectora más. Claro, pero igual de inquieta que nosotros. Vamos a ver qué más nos inventamos y bienvenidos todas las personas que quieran inventarse cosas. Con Andrés estamos tratando de inventarnos cosas y bueno, bueno, no, muy feliz de estar oyéndolos a ustedes y ya vuelvo a mi espacio Un abrazote. Chao. Gusto conocerte, Luisa. Gracias. Patricia, ¿tienes alguna una intervención? ¿Quieres decirnos algo? Sí, no, yo feliz acá de escucharlos. Estamos frente a tremendo equipazo. Muy chévere también. Tuve la oportunidad de escuchar un poco la tertulia que hiciste para el colegio, justamente para la presentación. Y bueno, ahora con Andrés y con Luisa, o sea, de verdad que me siento muy, muy feliz esta noche. Bueno, también les cuento que me gusta mucho también el tema de la promoción de lectura, el tema de los libros infantiles y pues escuchándolos y en serio sí es motivante, ¿no? Es decir, seguimos, hay que seguir y hay que hacerlo. Y de pronto, como dice Marcela, aprovechemos que está acá Andrés para hacerle una pregunta. Bueno, ¿cómo hacen cómo llegan a la idea? ¿Sí? ¿Cómo llegaron, por ejemplo, a la idea de las mujeres, de los libros biográficos de estas dos mujeres? ¿Cómo llegan a la idea, justamente? Decimos, esta sí, este libro sí va, esta todavía no, esto definitivamente no, o de pronto lo aplazan. ¿Cómo hacen para decir, en este momento nos dedicamos a esto? Bueno, sí, pues primero comienza por una cosa totalmente visceral, o sea, digamos, algo en lo que yo soy muy radical, es que así no soy muy racional en punto aparte, en Colombia Ilustrada soy totalmente visceral, y entonces la respuesta de por qué Brigitte y por qué Leo era porque me caían bien, o sea, realmente no había nada místico, ni nada estratégico, ciertamente, o sea, no era que es una gran estrategia de mercado, no, nada que ver. Visceralmente, porque me parece interesante las historias, yo he estado obsesionado con las historias desde hace muchos años. Instante de Luz, por ejemplo, es otro que cuenta una historia, y básicamente yo quiero contar historias, además historias reales. Entonces, ahí lo que pasa es que yo trabajé con Brigitte en un cómic que se llamaba Historias de la Resiliencia, no, Crónicas de la Resiliencia, y me impresionó que es de esas personas que cuando uno habla con ella, uno le dan ganas de tomar nota, ¿no? O sea, estábamos hablando en un espacio no oficial y yo casi que, o sea, como déjeme grabarla, porque está hablando de ciencia ficción. O sea, no estábamos hablando de biología ni de biodiversidad, sino estaba hablando de ciencia ficción y me estaba dando cátedra. Entonces yo dije, qué bueno sería contar su perspectiva de la vida. Y Leo salió por ahí muy cercana porque era amiga de un amigo mío. Y porque ahí como que me sensibilicé a ciertos temas gastronómicos, digamos, por Luisa en parte. Entonces, digamos que dije, chévere contar historias, pero realmente no hay ni una decisión racional
De hecho, no es recomendable lo que estoy diciendo, o sea, uno sí tiene que ser un poco más estratégico cuando saca libros, pero pues yo básicamente dije, no, me parece interesante hablar con ella, saquemos ese libro. Y todas las otras historias, digamos, el otro del que vamos a hablar, que es Periplos, que es la historia del Alzheimer de mi abuela, ese sí llevaba toda la vida diciendo cómo voy a contar esa historia. Y ahí lo que pasó fue que hubo un momento en que y ahí era un problema o sea, lo que yo estoy aprendiendo ahorita, estoy aprendiendo mientras saco los libros, o sea, yo estoy descubriendo maneras de contar y me estoy dando cuenta que, por ejemplo, para Robotrópico, que son cómics, no tengo herramientas narrativas, me falta, y estoy tomando cursos de guión. Pero entonces, con lo de mi abuela fue muy, muy curioso porque yo decía, ¿cómo cuento la historia del Alzheimer de mi abuela? Tengo que contarla, pero ¿cómo lo cuento? Entonces, un día escuchando una canción de Pearl Jam, que es este grupo de rock, que yo creo que nadie sabe qué es acá, pero digamos que es un grupo de rock muy, muy importante para mí. Entonces ellos tienen una canción que es una canción que tiene un título larguísimo, que es de contando cómo vive una señora detrás en una tiendita de pueblo. Esa es como la canción. Entonces es la persona hablando, llega alguien a la tienda y cree recordarla, pero no se acuerda bien quién es. Entonces hay una frase que dice, can't I find the candle of thought to light your name? Puedo encontrar la vela de luz para iluminar tu nombre. Entonces yo dije, ahí está. Es que es como, es buscar el nombre en la memoria. Eso es lo que estaba haciendo mi abuela. Y ahí dije, tengo que contar esa historia. De ahí en adelante no hubo ni decisión estratégica, ni estudio de mercadeo, ni nada que frenara eso. Yo tenía que contar la historia de mi abuela. Y era un homenaje a mi abuela. De hecho, estos son puras mujeres, o sea, pero todas. No me caí en cuenta que también ahí estaba ese ángulo. Entonces mi respuesta es, ¿cómo sé? Porque sabe mi riñón y mi hígado y las vísceras saben. O sea, entonces esa es la manera de hacerlo. Pero pues realmente no le recomiendo a nadie que siga esa ruta. Pero yo creo que ahí va a meter la cucharada. Porque estuve leyendo justamente un libro maravilloso de la autora de Comer, Rezar y Amar, que se llama Magic, Sí, claro, yo lo leí. y ella dice, digamos, que la inspiración te encuentra trabajando y las ideas, porque realmente ella da diferentes ejemplos de momentos en que la idea lo escoge a uno. Yo puedo decir, a mí me escogió Picnic, y Picnic es el jefe, y Andrés lo sabe, y Luisa lo sabe, bueno, y Juan Sebastián lo sabe. O sea, hay cosas que cuando yo más he querido darle forma a Picnic se me escapa, y cuando yo lo suelto, pasa todo. Entonces, una cosa muy extraña yo creo que uno no puede explicar, porque es una cosa completamente irracional, como que uno fluye. O sea, es una cosa como un tema de la creatividad y de la acción, porque es muy importante escribir, es muy importante tratar de dar forma, ¿no? Como un poco lo que dices tú tenías la idea, viste la canción, en tu caso, tu material son las palabras, Andrés, en muchos espacios, y en la parte visual, que es como se complementan estos libros, y uno lo va resolviendo. En Picnic, el corazón de Picnic son los libros para niños, y yo también cada vez soy más exigente buscando libros y diciendo, bueno, este libro debería ir o no. Y mi gran dolor, o sea, digamos que ¿cómo diría esto? Como mi gran reto en este momento más que nunca es que yo voy a una librería, veo un montón de libros, y lo que estoy encontrando para niños son libros que yo podría clasificar en 3 categorías. Unos de autoayuda. Entonces tenemos, por ejemplo, El monstruo de colores, donde te explican con plastilina cómo son tus emociones, de qué color son tus emociones, y si estás triste estás azul. Y yo digo, no, puede que para ti estar triste es verde. Pero entonces yo digo, listo, este libro es importante para hablar de las emociones, que es una cosa que cuando yo era chiquita, de eso yo nunca leí nada de esto, y me parece súper relevante. El reto es que los mediadores y los profes y los papás vayan más allá. ¿Qué pasa? Que nos quedamos con lo que dice el libro, que nos quedamos con lo que nos enseña el libro. Y los libros no están para enseñar. O sea, la lectura es una experiencia, nos deja más preguntas que respuestas, y esos son los buenos libros, los que nos generan emociones, nos dan dolor de estómago, nos dejan incómodos. Pero si nos explican todo y todo es obvio, yo les diría, sospechen de esos libros. Y hay otros libros, que es una nueva categoría que se viene desarrollando desde hace más o menos una década, que son estos libros inspirados en la realidad,
que pueden llegar a ser radiografías del mundo real de los lectores. Entonces estamos hablando de libros sobre migración, libros sobre la violencia, libros sobre, sobre la desaparición forzada. Y yo digo, ¿será que este libro es para niños? O sea, ahí tiene el formato del libro para niños, es ilustrado, el texto es corto, pero no sé. Entonces les dejo eso sobre la mesa porque es como mi reto ahorita y es lo que me tiene maquinando, y quizás es necesario hablar de estos libros con los niños porque es que eso es lo que los niños están viendo todo el tiempo en las noticias y en su día a día, pero no tienen un espacio para conversar sobre eso. Y ya, por este lado cierro mi intervención, jalándolo de Andrés con lo que me está pasando a mí también. Bueno, acá Camilo también tiene una inquietud o una pregunta. Camilo, buenas noches. Y en el chat también hay dos preguntas. También hay preguntas. Hola, Camilo. Lo que han dicho es algo muy emocionante y algo que es muy importante para todos nosotros, como esa importancia de la ilustración para promover cultura, para volver a leer, para tanto. Y pues, por ejemplo, esas lecturas que recordaba Andrés, que leía antes, que Tintín, Julio Verne, pues me acuerdo de todo eso, por ejemplo, esos libros ilustrados de Julio Verne, como El soberbio del Orinoco, que es o El viaje al centro de la Tierra, con unas ilustraciones súper geniales, que uno lo lleva como a ese tiempo, a ese espacio, a esos lugares mágicos, y que pues lo que hacía era envolverlo, ¿sí? Y pues, bueno, lo que pasa en esa época, pues, por ejemplo, los niños pues prefieren pedirle el celular a la mamá para ver videos, para ver cortos, porque pues son ilustrados, bien muchas cosas, bien muchos sonidos que pues, lo cautivan más que un libro, o que pues algún texto o algo, otra cosa, o solo música, ¿sí? Y pues todos esos proyectos que ustedes hacen, pues de alguna forma, pues no es que combatan, sino que muestran otras alternativas, otras opciones para los niños de una forma muy genial. Y pues, no sé, pues quería decir eso, pues que la verdad es algo que pues debería haber más. Uno debería verlo en todo lado, porque pues a quien no le interesa, pues a nosotros mismos, a los niños, a toda la gente, la cultura, pero pues bueno, en este país se ven muy pocos, y pues Colombia Ilustrada, pues yo en Bogotá creo que en una feria había visto un libro, pues no pude leerlo, no pude comprarlo tampoco, pero lo que alcancé a ver era genial. Y quería preguntarle sobre ese libro, el de Periplos, que fue el que vi allá en esa feria, bueno, la portada, es un libro de memoria, sí, pero usted cómo conjuga, cómo ha conjugado pues, en otras experiencias y en esa misma experiencia, por ejemplo, la ficción, no sé, la acción más allá de lo que, no sé, como la acción que usted quiere mostrar, de pronto no sucedió como tal, pero que es lo que como que le da más color, más esencia a eso que escribe, a lo que quiere mostrar, a lo que narra, a lo que ilustra. Ok, en ese caso, sí, ahí creo que hay eco, ¿no? Ah, listo, no, perfecto. No, pues en ese caso, digamos, ahí lo que solucionó ese libro era, es que cómo, porque está lo del famoso de show y tell, que es como uno decir las cosas, otra que el lector, mucho que el lector escuche las cosas o que las viva, ¿no? Entonces ahí la clave fue para poder contar esa historia de la memoria, la clave fue hacer como si fuera un viaje, que además esa es la metáfora literaria más vieja de la vida, pues eso viene de Homero. De hecho, la primera vez que se usó eso fue con Homero, que fue en la Odisea. Entonces es un viaje, y es un viaje por los recuerdos de mi abuela.
Entonces, poder mostrar una señora anciana navegando los recuerdos de mi abuela, donde salen los libros de medicina de mi abuelo, donde sale el Bogotazo que ella vivió, donde sale pasar por la biblioteca y dándome los libros que ella me daba, me prestaba. Esa era la manera de mostrarlo. Entonces, cómo tratar la memoria era así, y esa era la manera de darle acción, porque esa es la otra. Estamos compitiendo contra Netflix, o sea, estamos sacando libros, pero estamos compitiendo contra Netflix. Más vale que pase algo en los libros, pues, porque es que si nos ponemos demasiado filosóficos, pues, batalla perdida. Entonces ahí lo que se nos ocurrió era eso, pues que es un viaje por la memoria, y entonces ahí mostramos, por ejemplo, la máquina de coser Singer de mi abuela. O sea, eso es una cosa que le toca las fibras a todos los que crecimos con una abuela que tenía esa maquinita, el sonido de la máquina, eso claramente no sale en el libro, pero para mí el sonido era muy claro. Entonces, poder recorrer esas telas, esos neceseres que ella tenía, recorrer, está reproducido, por ejemplo, el cuarto de ella. Son cosas que para mí me dicen mucho, pero eso no importa, porque lo importante es que está puesto de manera que a la gente eso es lo que hace la ilustración, hace más vívida la imagen y es más directa la transmisión de información. Entonces, digamos que en lugar de yo ponerme a buscar palabras rebuscadas para contarlo, dije, pues mostremos el cuarto, mostremos la máquina de coser, mostremos los libros de medicina de mi abuelo, y nos fuimos a la Nacional a buscar las portadas reales de los libros de mi abuelo. Y entonces esa fue la manera de resolverlo, o sea, esa fue la manera de meterle acción para lograrlo. Y ahí es donde está el poder de la ilustración, en que nos permite construir, digamos, mundos fantásticos. Para mí es eso, o sea, no tenemos un límite. O sea, yo creo que por eso es que las novelas gráficas de ciencia ficción de Jodorowsky son tan espectaculares, porque él nunca tiene un límite ni siquiera cinematográfico. Aunque ahorita esto de Marvel y todo eso ya es porque el éxito de Marvel es porque ya el cine puede lograr lo que antes no podían los cómics. Pero la ilustración sigue teniendo eso, nos permite presentar mundos imaginarios, o en este caso reales, porque también eran lugares reales, de una manera muy directa y muy vívida. Vívida, vívida y vivida. Y entrañable, porque Exacto. no es solo hacerlo, sino que además uno está en la intimidad de la historia. Ujú, Y eso, de y eso acuerdo. es súper poderoso. Sí, es muy íntimo, eso es cierto, es Es muy muy íntimo íntimo, el lenguaje ilustrado. claro. Obviamente depende del tipo de lenguaje de ilustración, pero eso creo que es la clave. Bueno, Bueno, yo quiero saber si arrancamos leyendo ya Periplos o entramos con la pregunta y arrancamos Periplos. ¿Qué dices tú, Juan Sebastián y Andrés? entonces, pues ya que mencionaron periplos, hacer ese periplo por el libro, también pues hay una tarea para todos que Jorge Chaparro nos preguntó a todos los contertulios, y después que leamos periplos hay una tarea para ustedes, para Andrés y para Marcela, que es otra pregunta de Jorge, y luego también seguimos. Listo, entonces vamos a leer Periplos. Ya se los pongo. Bueno, ¿ahí ven mi pantalla? Sí, Ya estoy señora. presentando. Listo, yo voy a leer Periplos, pero entonces quiero hacer algo muy especial con este libro, y es invitar a Andrés a que si quiere señalar algo de la ilustración o contar algún tema puntual del libro, bienvenido. Perfecto. ¿Vale? Entonces, bueno, Periplos, Colombia Ilustrada, y dice así. Aquí tenemos las guardas, y en estos libros cada detalle cuenta. Entonces aquí vemos a la abuela echándole agua a una flor Que está sobre un cerebro. que está sobre un cerebro. Y bueno, es que sí, es que es muy poderoso. Miren todos los detalles desde las ilustraciones, desde el inicio y Esa es una arranca. foto real, esa es una foto real, ¿Es sí. una foto real? Sí. ¡Oh! ¡Qué belleza! Y dice así: la vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Gabriel García Márquez. ¿Podrías aumentar un poquito la letra? Es que si agrando mucho la letra se pierde la ilustración. Ah, ¿Ahí? ok. Sí, ahí está bien. Ok, listo. Siempre que salía temprano de la editorial, aprovechaba para visitarla.
Y yo podría decir 50 cosas sobre esa ilustración, pero no voy a decir nada. Muy chévere el punto de vista de esta ilustración. Las fotos, los muebles, la biblioteca, el cuarto, era como sacado de otros tiempos. Esa es una reproducción casi que centímetro a centímetro del cuarto de ella a partir de un ejercicio de fotográfico y de mnemotecnia. O sea, pura punta de memoria reconstruí el cuarto de mi abuela. Y la textura de la pared, de las paredes. Sí, eso fue un camello para el pobre ilustrador que le tocó aguantarse ahí 1000 horas, pero eso es básicamente el cuarto de mi abuela. Casi siempre la encontraba dormida. Solía caer desplomada en la cama, la misma en la que había dormido durante las últimas 4 décadas. No era raro que me quedara mirándola. Podía leerla como un libro abierto. Su rostro era un mar de tranquilidad. Por esa época encontraba en el sueño una paz que cada vez le resultaba más esquiva en la vigilia. Tras contemplarla por no sé cuántos minutos, me animaba a despertarla. A los pocos segundos se hacía evidente que no me reconocía. Era entonces cuando tratábamos de navegar su extravío, el momento en el que comenzábamos un nuevo periplo. Entonces ahí sí, lo que pasaba es que ella se le olvidaba mi nombre, o sea, no me reconocía. Entonces era un juego en el que yo trataba de hacerla acordarse. Hola, dormilona. Ay, ni me di cuenta en qué momento caí rendida. Ya ni sé de dónde estoy parada. No hay problema, es bueno que descanses. Pues sí. Entonces ahí está la interfaz. La interfaz es que ella, ¿no has visto cuando uno se encuentra con alguien y no se acuerda bien quién es la persona? Entonces uno comienza a decir, ¿qué hubo? ¿Y qué? ¿Y cómo va el trabajo? Y uno tratando de pescar quién es. Pues mi abuela hacía eso conmigo. Entonces yo le botaba pisticas ahí, y aquí estaba la interfaz. Esto es lo que resuelve el libro y es, mientras ella tenía esa conversación prosaica, en el fondo nos metemos en la mente de ella para ver cómo era ese proceso de búsqueda. ¿Cómo has estado? Pues ahí, bien, será. ¿Y usted? ¿Qué tal? Trabajando mucho, como siempre. Ah, sí, ¿y eso? ¿Cómo en qué? Entonces ahí está el mundo de ella, el mundo de los recuerdos, la máquina Singer, todo eso. Entonces comenzamos un viaje por la memoria de ella. Lo mismo de siempre, libros. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y en qué tipo de libros? Como los de medicina que me prestabas cuando era pequeño. Esos llenos de ilustraciones y diagramas. ¿Diagramas? Los que Davidcito cuidaba como un tesoro. No me los dejaba leer porque decía que se los dañaba. ¿Te acuerdas? Es que uno no podía meterse con sus cositas así como así. Ese es mi abuelo, ese que está es mi abuelo que era médico. Esa es semblanza perfecta de mi abuelo. Y esos son los libros cuyas portadas fueron sacados de libros reales de la Nacional. Una vez, mientras él estaba desayunando, me bajaste el del cerebro sin que él se diera cuenta. Me emocioné tanto que terminé rasgando una hoja. Ay, me imagino que se puso como un tití. Entró al cuarto bravísimo, pero tú te echaste la culpa. Se quedó callado y salió a la universidad a dictar clase. Apenas se fue, tú, toda linda, me lo volviste a prestar. Davidcito, cuánta falta hace, ¿no? Anécdota real. Y Y mi aquí abuelo se vemos. ponía como un tití. Entonces, claro, yo rompí esa hoja, él estaba ahí y salió, ¿qué pasó? Qué vaciada tan berraca que después mi abuela me volvió a sacar el libro. Y aquí está el guiño de la guarda de la flor en el cerebro, con tu Ujú. abuelo, ¿no? Sí, exacto. Recuerdo que un tiempo después me prestaste dos de Julio Verne. ¿Esos cuáles eran?
El primero fue 5 semanas en Globo. Y eso tiene que ver con una anécdota real, es que después de haberme leído todo Julio Verne, después descubrí que mis abuelos tenían unas ediciones distintas de los libros de Julio Verne. Entonces yo le dije, préstame estos libros. Entonces yo me leí varios otra vez. O sea, todo esto es real. Wow. Y el segundo era mi favorito, 20.000 leguas de viaje submarino. Fueron dos de los primeros libros que leí en la vida, seguramente los que me volvieron adicto a la lectura. Entonces ahí, esa imagen que ven ahí, esto es la maestría de Guillermo, que es un vasto ilustrador. Entonces ahí está otra metáfora, que es ella se cae al agua y de pronto aparece este niño, un niño que está ahí que va a ir a salvarla. Pero pues el imaginario es el de Julio Verne, ¿no? El de la Claro. escritura. Davidcito los tenía en unas ediciones viejísimas, escondidos entre las enciclopedias y los textos de anatomía. Y tú me los diste porque sabías que me moría por leerlos. Luego, cuando me dio por estudiar literatura, les pregunté por los libros de historias de Colombia. De historia de Colombia. Ahí ya era distinto, porque me los prestaban toditos y yo los cuidaba más que ustedes. Nunca más hubo páginas rasgadas. Ja, 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 ja. Y es que curiosamente mi abuelo, a pesar de ser médico, tenía mucho más que libros de medicina. Mi abuelo era masona, ¿no? Entonces tenía un resto de libros, bueno, ahorita veremos eso, pero tenía un resto de libros de historia de Colombia y del movimiento de independencia. Años más tarde leí los de Bolívar y Santander y hasta algunos de historia de los masones, aunque esos no los entendía bien porque estaban en clave. Tú recibías los que iba terminando y me pasabas los siguientes. Yo, ¿pero de dónde sacaba todo eso? De ahí, de esa biblioteca, ¿te acuerdas? Uy, eso está increíble. Todo eso es verdad, yo no podía leer esos libros porque esos vienen codificados. Y cuando empecé con la editorial, me leí los de Gaitán y los de la violencia. Tú misma me los bajabas de esa biblioteca. Ven y te muestro. Wow. Es que ellos habían vivido la violencia y mi abuelo al ser médico le tocó ver unas vainas, él venía de Sogamoso, él fue liberal, pues así liberal rojo total, y él las historias que me contaba sobre la violencia eran tenaces, entonces siempre volvíamos a un libro que era La violencia en Colombia, y donde se hablaba de todo eso. Y también pues la de Gaitán, él obviamente adoraba a Gaitán. Mira, ahí todavía está el del cerebro, el de la página rasgada. ¿Ya te acuerdas, abuelita? Atlas del cerebro. Es que no alcanzo a ver acá. Sí, Atlas del Cerebro. Ah, sí, como de anatomía Sí, ese es el título oficial. topográfica del cerebro. Ya. Entonces siempre había un momento en que ella de pronto como que decía, ah, ya me acuerdo quién eres, pero pues lo disimulaba también. ¿Lo disimulaba? Sí, sí, porque le daba pena. Claro. Ay, Dios, tal vez. Claro, claro. Andresito. Andresito Pillo. Abuelita. Andresito. Simples diminutivos con los que ella redescubrió la vida. Palabras mágicas que anunciaban el fin de otro más de nuestros periplos. Tarán. Tarán. Ush. Hermoso libro. Fue un periplo volver a recorrerlo así. Nunca he hecho este ejercicio y estoy con el corazón roto. Qué hermosura. Totalmente una maravilla de libro. Sí, me quedé sin palabras. Eso es lo que hace un buen libro. Camila y Patricia dicen maravilloso. Mil aplausos, Maritza. Muchas gracias. Ahí lo que es súper heavy es cuando alguno de ustedes, ojalá no les esté pasando, está viviendo algo parecido. Eso es como, porque hay muchos detalles que uno solo el haberlo vivido, esa sensación de tener un ser amado que no se acuerde de uno, no. Así es.
Y pues esa es la idea de las historias es como abrazarnos de alguna manera, ¿no? Con Eso los hacen las demás y con uno ilustraciones. mismo. Mm, Sí, también. Eso las- hacen las las- ilustraciones y las palabras, como abrazarnos un poco ahí, como lo único que nos queda es eso, es como reconfortarnos. Pero lo que pasa es que además no solo soy ateo, sino antiteísta, o sea, yo no creo en nada, no creo que haya nada bueno, nada, pero lo único que nos queda es ayudarnos, como reconfortarnos. O sea, vinimos a la vida para reconfortarnos y los libros permiten hacer eso. Y creo que ahí se respondió una pregunta que teníamos en el chat, donde nos preguntaban para qué es la literatura y qué hace la literatura diferente de otras artes. Y creo que esa compañía y esa contención, ¿no? ¿Tú qué dirías, Andrés? Sí, sí, es que yo creo que lo que hace es, no creo que Philip K. Dick, este escritor de ciencia ficción, le preguntaron que si corría el peligro la humanidad de que perdiera los libros cuando ya los robots, digamos, las inteligencias artificiales cogieran todo. Y le decía que la humanidad nunca perdería los libros ni nada de eso, siempre y cuando nunca perdiera la posibilidad de conmoverse. Y lo que hace la literatura es conmover, pero es que ese conmoverse es brutal, o sea, es acordarse de lo frágiles que somos, de que estamos es para ayudarnos, ese tipo de cosas. Entonces, la literatura está es para conmovernos, para mí, es eso, porque eso es como la sensación más noble, porque para conmoverse es pasar como un estado de la existencia donde uno adquiere una epifanía, adquiere claridad. Entonces, para mí la literatura es eso, y ese es el primer paso para la empatía también, conmoverse del otro. Entonces, creo que ahí está la esencia para mí de las artes, de la música, de la literatura, es conmover porque vinimos a conmovernos. Yo agregaría con eso que dices, por un lado, la posibilidad del reconocimiento, porque yo te reconozco y me reconozco, como en tu experiencia yo me encuentro. Entonces también como mirar para adentro, ¿no? Como que las palabras, el arte, la música nos conectan con la sensibilidad, con la vulnerabilidad, y también con entender que las obras de arte en todos los espacios posibles, o sea, todo lo que implica el arte, yo siento desde mi experiencia que quizás pueden nacer como de los lugares más difíciles, o sea, como del dolor, del sufrimiento, de pronto de una dicha así extrema, o sea, como del deseo de capturar eso que está ahí, como un poco lo inefable, como que eso que sabes que tienes que contarlo de la manera que sea, y que en ese acto está la experiencia estética, está esa posibilidad de conmoverte, pero además de saber que el otro también se va a conmover. O sea, ¿sabes cómo es ese poder que tienes de trascender tu existencia y decirle al otro, esto es lo más increíble de ser humano? O sea, de poder expresar eso que está dentro, que puede ser muy difícil, pero que al ponerlo en el mundo real es arte. Y en ese arte nos reconocemos y nos reconciliamos. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Marcela y Andrés también nos tenían una bonita sorpresa. Aunque bueno, antes de eso, Mauro pidió la palabra. Mauro, Y buenas Juan noches. Camilo tenía una pregunta pendiente también. Ah, bueno. Entonces, primero Juan Camilo. Y luego Sí, Mauro. señor, yo le cedo la palabra a Juan Camilo. Juan Camilo. No era en ese momento, pero Bueno, ojalá pronto vuelva la pregunta. Mientras tanto, le daría la palabra a Mauro. Ahora sí, muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Realmente, este tiempo que he estado escuchando como joven me ha tocado cada palabra que ustedes han resaltado, porque estos recuerdos me traen exactamente al año 2019. Tuve la oportunidad por parte del colegio, nos pidieron hacer unas entrevistas a lo largo del año
hice entrevistar a mis abuelitos paternos. Y pues es realmente grato que, por ejemplo, en el caso de Andrés también mencionó Gaitán, y me tocó también muchísimo cómo mis abuelitos describían eh, cómo fue ese detonante de la muerte de Gaitán, qué se vino después, cómo mi abuelito también prestó servicio militar, y de verdad que son las anécdotas que a uno le marcan la vida y que y lo hacen reflexionar a uno bastante. Pues Muchas esa charla con los abuelos a mí pues me cambió la vida, básicamente. Eso estoy de acuerdo. Y además ahí también viene, mi abuelo contaba unas historias increíbles, entonces de ahí viene mi amor por las historias. Qué bueno que pudo hacer esas entrevistas. Bueno, muchas gracias, Mauro. No sé si Juan Camilo ya tiene otra vez la pregunta o todavía no. Bueno, creo que todavía no. Aún no. También les pido, aquí en el chat le voy a colocar el formulario de asistencia y de sugerencias. Estamos muy gratos y también pues recibimos todo tipo de sugerencias para seguir mejorando, para llegar a más personas, a contagiar ese virus que llamó Marcela. Se llama lectura, se llama lectura. Sí, mejor así. Sí, mejor, mejor. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando y queremos con Andrés, y vamos a entregar unos libros de periplos. ¿Cuántos libros vamos a darles? Demos 10. ¡Wow! Listo. Acá dicen muchos. Listo. ¿Y qué vamos a hacer mucho, cómo vamos a entregar esos 10 libros si hay 27 personas? ¿Hay 27 personas? Sí, bueno, menos nosotros tres serían 24. No, pues entonces démosle uno a cada uno. Y lo que hacen es que me dan las direcciones y yo les hago llegar una copia a cada uno. Me tiré toda la emoción de quién concursar, pero hagámoslo. De una. Uno cada uno. Pero entonces necesito que me pasen las direcciones y los contactos. Bueno, en cuanto a Uitama, pues yo podría recibirlos y aquí pues luego se los daría a ellos, pero Sí, sé que también hay otras personas que no son de Uitama. sí. Entonces cuadramos. O sea, ustedes me dicen, yo les hago llegar a eso, porque lo último que yo haría con eso es tratar de decir, regalo 2, vayan a comprarlo. O sea, mucho por eso es que yo no soy como el peor editor en esa parte, cero estratégico. Pero no me gustaría hacer eso. Entonces con Juan Sebastián yo te hago llegar un paquete y tú te encargas ahí salvo los que estén en otro lado, si yo les envío. Y en el chat pues también podrían escribir la dirección, como queda guardada, pues ahí podemos mirar la dirección después y entregárselo personalmente a cada uno. Listo. Pero perfecto, no, pero por favor no me pongan a anotar nada a mí porque yo, si No, lo anoto, lo no, voto. no, tranquilo. Sí, sí, no se preocupe. Y también, pues como no todos son de Uitama, pues exactamente de qué ciudad son. Listo. Y la dirección. Sí. Y pues, bueno, quedamos sorprendidos. Tan grande corazón. No, pero es que no, es que detestaría decir. Entonces, 2, por favor visiten Colombia para comprarlo. No, qué patético, qué patético. Entonces, no, más bien disfrutémonoslo así. Ustedes ya vivieron eso. Además, lo vivieron nunca lo había vivido así, con una lectura de Marcela. Esto merece esa celebración. Celebremos así. No, qué Muchísimas honor. gracias, Andrés. En serio, increíble. Te agradecemos mucho tanta generosidad. Acá en el chat ya estamos todos, pues, con cualquier cantidad de elogios por ese regalazo tan grande, en serio. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Marcela. Qué librazo que vamos a tener cada uno en nuestra biblioteca. Súper, muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias por escuchar y gracias por la invitación.
Ahí alguien lo puso perfecto en el chat, dijo, se va a volver, se va a quebrar, ¿cómo fue lo que pusieron ahí? Está buenísimo. Dice, se va a arruinar en dinero y se va a volver millonario en afecto. Eso está buenísimo, eso parece el nombre, Jorge, sí, eso será el muchas nombre gracias. del próximo libro. ¿Cómo Bueno, arruinarte y además ser el mejor, o sea, ser el más amado? Sí. pero ¿Cómo arruinarse y ser seguramente amado en el intento? Sí, tal cual. vamos a adquirir más y más libros de Colombia Ilustrada. Ahí levantaron la mano, Andrea. Pedraza. Andrea, Buenas noches a todos. Buenas noches. buenas noches. Hola. Agradecer al profe Juan Sebastián Yapate por este espacio tan bonito, por los invitados del día de hoy. Picnic de palabras, me encanta muchísimo. Agradecer también a Andrés, ese libro es espectacular. Soy diseñadora industrial, entonces la parte ilustrativa y demostrar especialmente lo que es la perspectiva en este libro me gustó muchísimo. Es otra manera de hacer ilustración, no siempre que se maneje parte frontal, lateral, sino manejar esa perspectiva en la ilustración hace ver también la historia de otra manera. Me pareció un libro muy lindo, la ilustración me pareció espectacular, sobre todo la perspectiva. Como promotora de lectura, me encanta este tipo de libros que se manejen las ilustraciones de otra manera, que los niños o los lectores puedan visualizar, puedan ver el mundo y las historias de otra manera, así como este libro de otra perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí el mérito es de Guillermo, que es mi compañero ilustrador, que es un crack, y que yo era el más sorprendido cuando llegaba con esos bocetos. Yo decía, uy, pero ¿cómo diablos se le ocurrió eso? Pero ahí es donde está el poder de los ilustradores, poder mostrar el mundo de otra manera. Leernos a Muchas través gracias. del libro. Ay, te pregunto una pregunta más linda, que si tu abuela conoció el libro. Sí, pero esa sí es triple rotura de corazón, no porque ella murió y yo lo hice después, fue un homenaje a posteriori. De hecho, una cosa curiosa que acaba de pasar es que hasta ahora mis primos que viven en otro país lo vieron. Hasta ahora lo vieron, ellos no lo han visto. Y lo que me dijeron fue como, no, pues que le rompió el corazón la foto de ella con la foto cuando joven. Porque esa foto es que todos era lo primero que uno veía cuando llegaba. Entonces, no, desafortunadamente ella no pudo ver el libro, pero ella sí pudo estar en punto aparte. Ella sí pudo ir. Y para mí fue importante eso, que ella estuviera en la oficina. Pues claro, y ahí fue cuando yo iba. Es que todo eso era, yo salía de la editorial para visitarla. Ay, Entonces, no, desafortunadamente ella no supo eso. bueno. Bueno, hay otra pregunta un poco más técnica. ¿La técnica de los dibujos tiene algún nombre en particular? La técnica, yo no he sabido bien, pero pues digamos que es realista. Yo eso lo he preguntado 1000 veces y nunca me acuerdo la respuesta, pero no es como, ¡tarán! Es como, no, entonces uno lo que hace es en parte como de fotografía y sobre eso hace un trabajo, no tengo ni idea. Pero, por ejemplo, ¿es digital? Sí, es digital o no. Sí, totalmente digital. Él nunca usa papel para nada. Ok. Pero vea, esto es un libro que es gratuito, entonces no es publicidad. Búsquese un libro que hizo punto aparte que se llama Hace tiempo, que es un libro sobre paleontología. Y es ilustrado por Guillermo. Y es para mostrar cómo era un megalodón. Digamos que ahí es donde uno ve el poder de la ilustración para contar información científica. Porque entonces la manera de ilustrar cuán grande era un megalodón es comparando, era el tamaño de un Transmilenio. Entonces uno ve el megalodón al lado del Transmilenio. Entonces búsquense ese que se puede descargar gratis, eso lo hicimos para el Smithsonian. Y ahí uno ve el poder de un ilustrador. O sea, es que es muy vasto este tipo. Yo soy como el mayor fan de él. Entonces ahí uno dice, ojalá yo hubiera podido ser ilustrador, pero pues no, soy brutísimo para toda la parte gráfica.
Antes de finalizar, Jorge, que fue el que hizo las preguntas, él va a hacer la sesión de la próxima semana. Bienvenidos todos. Va a hacer un ejercicio de escritura. También una vez cada mes ofrecemos un ejercicio de escritura aparte de lectura. Y Jorge nos quería dar alguna tarea. ¿Cuál era la tarea, Jorge? Antes de finalizar la sesión o el ejercicio que nos propone. Aló, buenas noches y Buenas eh, noches. cuando uno irrumpe una escena, sí, una escena tan sensible como la que nos está contando tanto Andrés como Marcela de sus experiencias, siempre queda un vacío. Pero bueno, mañana comparto en el grupo no es tarea, es una lección que cada uno puede tener o puede ser las tres alternativas de contestar unas preguntas, ¿sí? Unas preguntas muy generales para poder hacer un ejercicio de escritura, para poder como unir mucho de lo que sentimos en realidad a cómo escribirlo de la mejor manera, ¿sí? Sobre los ojos, sobre las manos y sobre la lluvia. Entonces, mañana comparto las preguntas. Ahí quedan como 5 días, es máximo una hoja por los tres elementos, ¿no? Y hablamos la otra sesión, ojalá me puedan acompañar, gracias. No, gracias, Marcelo, Jorge. Bueno, Boyacá reactiva la cultura, proyecto ganador fomenta la escritura y la lectura, apoyado por la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Cultura y Patrimonio. De nuevo, muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Andrés. Qué bello es conocerlos. Seguramente vamos a adquirir los libros y encantados. Ojalá puedan acompañarnos más veces. Muchas gracias por la invitación, gracias Marcela, gracias Juan, gracias todo el mundo, de verdad, mil y mil gracias. Increíble experiencia, nunca he vivido algo así, que estoy muy emocionado, entonces muchísimas gracias. Estoy muy conmovido. Maravilloso. Nos Y esto es lo que pasa en Picnic. Eso es parte de lo que pasa en Picnic. Les mando un abrazo a todos, buenas noches y ojalá salgan inspirados, porque al final eso es lo que queremos, inspirarlos con las palabras, con las experiencias y con las buenas historias. Buenas noches blancas para todos. Gracias Maritza. Chao. Chao. Chao.